La evaluación se conoce actualmente como uno de los puntos más importantes y privilegiados para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Soy César Astudillo y voy a presentar las dimensiones de la evaluación correspondiente al módulo Evaluación de los aprendizajes, facilitado por la profesora Lisbeth Arraiz. Al finalizar esta presentación, ustedes estarán en la capacidad de reconocer cuáles son las dimensiones de la evaluación. ¿Qué son las dimensiones de la evaluación? Son los diferentes elementos que aparecen en el proceso continuo de la evaluación y responde a preguntas como ¿qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Quién evaluará? ¿Y con qué se llevará a cabo la evaluación? En función de esas dimensiones, podemos distinguir diferentes tipos de evaluación. Continuemos ahora con las dimensiones de la evaluación. ¿Cuáles son las dimensiones de la evaluación? Según su objeto, vamos a responder al qué evaluar. Según su finalidad, para qué evaluar. Según el momento, vamos a responder a cuándo evaluar. Según el instrumento, con qué evaluar. Según el modelo, cómo evaluar. Y según el evaluador, quién realiza la evaluación. Ahora, con respecto al objeto y en respuesta a la pregunta ¿qué evaluar? Aparecen diferentes elementos como los alumnos, los docentes y los no docentes, el currículum, los recursos, los programas, los proyectos, las estrategias metodológicas, los contextos, de manera tal que todo se puede evaluar y no solo los alumnos como se cree. De acuerdo a la finalidad y en respuesta a la pregunta ¿para qué evaluar? Es entendida la evaluación como un medio para conocer la situación de base de un alumno o grupo de alumnos en función de unos objetivos concretos de aprendizaje, con el fin de establecer las limitaciones y posibilidades o para conocer el progreso de un proceso educativo. Se señalan diferentes modelos, de los cuales se seleccionan los siguientes: la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la evaluación sumativa. En relación al momento, se responde a la pregunta ¿cuándo evaluar? En función del momento en que se lleva a cabo la evaluación y con relación a la finalidad, se da la evaluación inicial, evaluación procesual o continua y la evaluación final. Con respecto al instrumento y en respuesta a la pregunta ¿con qué evaluar? Hace referencia a las diferentes herramientas a utilizar para conseguir la información necesaria en la evaluación de los objetivos marcados. Y podemos utilizar, por ejemplo, pruebas orales, exámenes escritos, cuestionarios, exposiciones, ensayos, etcétera. Todos estos nos sirven para recopilar la información. La pregunta ¿cómo evaluar?
En función de diferentes paradigmas éticos, epistemológicos o metodológicos surgidos a lo largo de la historia, se distinguen dos modelos de hábitos evaluativos. Primero, por un lado, el método cuantitativo, que es objetivo, parte de las ideas de Tyler de los años 30 y trata de evidenciar el nivel en que se han confirmado y alcanzado los objetivos marcados con la aplicación de métodos objetivos. Y segundo, lo que da paso al método cualitativo, el cual señala que se han de calcular los resultados finales junto al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje para poder mejorarlos. Por ello, se tienen que evaluar los aprendizajes de los alumnos, la labor del profesor, los métodos utilizados, la distribución del aula y de los materiales didácticos. En referencia al evaluador, responde a la pregunta ¿quién evalúa? En función de qué personas llevan a cabo la evaluación y de quiénes son evaluados se distinguen. La autoevaluación, que es un proceso de valoración del alumno sobre su propia actuación y nos ofrece información sobre el grado de competencia que creen tener los alumnos. La coevaluación es un proceso de evaluación que realizan los estudiantes entre ellos sobre su propia actuación y la del grupo, para lo cual se deben establecer los criterios y las normas previamente, de manera que les permita mejorar su responsabilidad. La heteroevaluación es una valoración recíproca que se realiza entre los actores educativos, alumnos, docentes, director, familia, entre otros, que permita mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes y la enseñanza del docente. En resumen, las dimensiones de la evaluación son todos los elementos que se pueden evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dimos respuesta a las preguntas ¿qué evaluar? Representada por el objeto, ¿para qué evaluar? Responde a la finalidad, ¿cuándo? Corresponde al momento, ¿con qué evaluar? Al instrumento, ¿cómo? Al modelo y respondiendo a la pregunta ¿quién? Corresponde al evaluador. Dando respuesta a estas preguntas, hemos conocido las dimensiones de la evaluación.